Saludos amigos, soy Jorge Salán y yo también soy un Black Hero. Yo en mi caso creo que haber dedicado hasta ahora toda mi vida a la música no ha hecho más que darme muchas experiencias y satisfacciones, ¿no? Comencé a tocar la guitarra a los 8 años, cuando vi la película Cruce de Caminos, aquel duelo de guitarras protagonizado por Steve Vai. Y bueno, antes de eso en mi casa se escuchaba mucha música, ¿no? Estaba rodeado en ese entorno familiar por música de Led Zeppelin, de Deep Purple, Pink Floyd, y todo eso me llevó a tener una buena intuición musical, ¿no? Que me inculcaron en mi familia, mis padres, y a partir de ahí pues fue toda esa vida dedicada desde los 8 años que comencé a tocar, ¿no? En conservatorios, más tarde con la guitarra eléctrica en el Instituto de Música y Tecnología, Berklee College of Music en Boston. Y si pienso todo lo que me ha dado ese proceso de estudio hasta que tenía 20 años, pues fue muy intenso, muy interesante. Yo recuerdo que mientras todos los chavales de mi edad, ¿no? En aquel entonces pues estaban en otras cosas, yo estaba centrado en la guitarra, centrado en mi pasión, ¿no? A partir de ahí, pues todas las experiencias que me ha dado el haber grabado discos, haber girado por todo el mundo, haber conocido a gente de todas las culturas, de todo tipo, pues me ha dado un bagaje que de otra manera creo que no hubiera podido conseguir, ¿no? Y yo creo que, pues bueno, en mi caso me ha merecido totalmente la pena estos 35 años haberme dedicado a esto, ¿no? Incluso antes de ser profesional. Solo me ha aportado muchas cosas buenas, conocer gente de todas partes del mundo, desarrollar un montón de sentidos que de otra manera no hubieran sido posibles, ¿no? Así que estoy muy contento de haber invertido estos 35 años en la música. Creo que es complicado augurar el futuro de la música, pero bueno, democratizar la música es un poco complejo el término, porque como todo, Internet tiene cosas buenas y también tiene cosas malas, ¿no? Yo creo que ahora mismo cualquiera que se meta en la red puede encontrar vídeos que ahora mismo de otra manera hubieran estado perdidos, ¿no? Antiguos vídeos de Muddy Waters, gente que tenía conciertos grabados de otra gente que puedes ver en YouTube y cosas así, ¿no? Incluso clases por Internet, no sé, tiene todo muchísimas cosas buenas. Pero también hay que recordar otra cosa, que Internet no todo lo ve y no todo lo sabe. Al menos ese es mi punto de vista, ¿no? Y yo creo que es importante recordar que la música no es gratis, ¿no? Democratizar la música para mí sería que el músico se siga respetando como antaño, ¿no? Como una persona que necesita cobrar por su trabajo, ¿no? Cuando estamos en un punto en el que hay mucha gente que piensa que el músico, bueno, pues que trabaje en otra cosa y que en su tiempo libre se dedica a la música, ¿no? Eso yo creo que eso es para mí mucho más cercano al capitalismo, ¿no? Hay gente que a lo mejor dices, oye, es que quiero cobrar por mi trabajo, soy músico y quiero cobrar por la música que hago, quiero tener los derechos de autor por las canciones que hago, y hay gente que puede decir, mira, eres un capitalista, o cosas así, ¿no? Como alguna vez ha pasado. Para mí no hay nada más capitalista que querer que alguien no cobre por su trabajo, ¿no? Y más que nada cuando es un trabajo que lo haces por toda la pasión del mundo, que te entregas, que amas, ¿no? Sobre el futuro de la música, pues espero que, me da igual si es un formato, que sea un CD, que sea que esté todo en Internet, que se escuche a través de un iPhone o cualquier teléfono, ¿no? Pero lo importante es que se respete al músico, ¿no? Sobre todo muchas veces pues no conozco creo que a ningún músico que no le haya pasado aquello de ¿en qué trabajas o qué estudias? Soy músico. No, pero ¿en qué trabajas o en qué estudias? ¿No? Te vuelven a hacer esa pregunta. Yo creo que en una sociedad que todavía sigue pasando eso, creo que hay mucho que avanzar.
Por supuesto, creo que la música debería equipararse a cualquier otra asignatura, sea de ciencias o literatura, ¿no? En el caso de la literatura, es algo que he dicho en otras entrevistas, para mí no es más cultura Lorca que B.B. King, ¿no? O Alan Poe que Freddie Mercury. Para mí son diferentes artistas, son diferentes modos de expresión, ¿no? Uno lo hace con sus textos y con sus letras, y otro lo hace a través de un instrumento y a través de la letra también, ¿no? De hecho, una canción como Innuendo de Queen, por ejemplo, para mí es poesía pura, tanto en la música como en la letra, ¿no? Realmente creo que en los colegios debe ser obligatorio la música, ¿no? Luego nos quejamos de muchas veces de la poca cultura musical que hay a nivel general, y creo que todo se comienza desde las escuelas, ¿no? De hecho, bueno, pues leyendo un artículo que un amigo profesor de música de un instituto me mandó, la comunidad científica pues asegura y bueno, está demostrado que estudiar música es la actividad que más recursos cognitivos fomenta, ¿no? Fomenta mucho la creatividad. Por ejemplo, cuando estás leyendo una partitura, no estás haciendo funcionar muchas partes del cerebro, no estás leyendo la partitura, pero estás interpretando a la vez, tocando lo que está leyendo esa partitura y centrándote un poco en lo que viene después, ¿no? En los compases siguientes. Y el hecho de mezclar todo este tipo de cosas a la vez, ¿no? Pues hace que no sé, tu inteligencia se fomente de alguna manera que yo creo que con otros recursos no hubiera pasado, ¿no? Y bueno, pues realmente creo que sí, que es importante educar desde pequeño y pues bueno, recordar que la música no solo es un bien que está ahí para comerciar con él, ¿no? Que es algo que nos viene bien a todos y que creo que puede solamente traernos cosas buenas. Yo creo que la figura del maestro no se va a perder, ¿no? Porque a pesar de que tengamos internet, yo creo que mucha gente va a seguir dando clases online con profesores, ¿no? Por Skype o cosas así. Vuelvo a decir lo mismo, todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Por ejemplo, aprovechar la tecnología para dar una clase con un guitarrista que vive en otro país, que quieres dar clase con él, que ofrece clases a distancia por internet, es maravilloso, ¿no? Pero bueno, también, ¿no? Echo de menos ciertas cosas. Por ejemplo, ahora con el avance de la tecnología hay muchos aparatos que a la hora de sacarte un solo de guitarra te reducen la velocidad a lo que tú quieras para poder oír un fraseo muy rápido, pues ahora lo puedes escuchar súper lento, ¿no? Eso está muy bien, facilita mucho las cosas, pero yo creo que en su día, ¿no? Cuando había las cintas de cassette, tenías que poner el play y parar y rebobinar y escucharlo otra vez. Eso, ahora me alegro de haber hecho así las cosas y de haber sacado muchos solos de guitarra de esa manera, porque eso creo que fomentó mi oído, ¿no? Con esto quiero decir que dar mucha facilidad y tener todo a tu disposición a veces no te hace ver el camino bien, por dónde tirar, ¿no? Y yo creo que, bueno, es como todo, es saber utilizar Internet o las tecnologías, es una herramienta, pero no tienen todo, ¿no? Yo creo que es utilizarlas pues, como tú quieras, pero siempre sabiendo que no te van a dar todo lo que necesitas, ¿no? Por ejemplo, un maestro que esté contigo en un mismo cuarto con la guitarra, que se va a enfocar solamente a lo que tú necesitas, mezclado con lo que tú puedas encontrar por internet y buscarte la vida. Yo creo que una mezcla de las cosas es lo mejor, ¿no? En mi humilde opinión. Y también, bueno, es como probar una guitarra, ¿no? Ahora mismo parece que muchas tiendas de instrumentos pues están dejando de existir, porque ya hay tiendas online en las que puedes comprar pues cualquier guitarra que quieras, cualquier pedal que quieras, ¿no? Pero yo cuando me compro una guitarra, me gusta verla, me gusta palpar la madera, me gusta ver el tacto del mástil, ¿no? Una misma guitarra, incluso un mismo modelo, puede ser una guitarra muy distinta, ¿no? Aunque sea la misma marca, mismo modelo y hecha en el mismo sitio, ¿no? Y yo creo que es importante pues todavía la comunicación, ¿no? Entre los seres humanos, o sea, estar aportándonos cosas de cara a cara, creo que eso, y espero que no se pierda. Creo que es complicado responder a esta pregunta. Una dictadura es algo totalitario, ¿no? Yo creo que es un término a lo mejor un poco exagerado para
para hablar en el mundo de la música, ¿no? Pero bueno, en Internet, volviendo al tema, ¿no? Tenemos para elegir lo que queramos, o sea, tenemos para buscar toda la información de cualquier tipo de música, cualquier tipo de documental de un músico, tenemos de todo. El problema es cómo se utiliza esta información, ¿no? Porque si volvemos a los medios mainstream, en esos medios tienes de todo tipo de música. Tienes desde los Jackson 5, B.B. King, Sepultura, bueno, Beethoven, todo, ¿no? Pero yo creo que si te fijas en las listas, si os fijáis en las listas de éxitos de esos medios, siguen siendo un poco los mismos artistas de siempre, ¿no? Siguen siendo un poco lo que el mercado manda. Entonces creo que ahora mismo las discográficas están ahí, pero siguen siendo una historia que no ha cambiado mucho desde los tiempos de... ¿no? Cuando es una película, por ejemplo, como Amadeus de Mozart, en una parte de esa película, pues no me acuerdo cómo le dicen a su mecenas, le dice a Mozart, ¿no?, que tiene que cambiar la obra porque tiene demasiadas notas, ¿no? En ese momento él no entendía que una obra pudiera tener pues tanta eficacia, ¿no?, a la hora de haber sido escrita, y Mozart se queda un poco como diciendo, pero si es que tiene las notas que tiene que tener, ¿no? Con esto quiero decir que hasta en aquellos tiempos había discográficas llamadas de otra manera o con otro tipo de personas, ¿no? Siempre ha habido que luchar un poco con eso, ¿no? Y es un poco pues bueno, lo que tenemos que lidiar un montón de artistas, que sobre todo nos preocupa hacer música, ¿no? Yo no estoy en esto por hacer, como decía Steve Lukather de Toto, yo no hago Mac Music, no estoy en esto para hacer hamburguesas, ¿no? Y creo que, pues bueno, respecto a esa pregunta, sí que sigue habiendo cierto tipo de negocio, o sea, es un negocio con otras plataformas digitales, llámalo como quieras, pero es importante educar a la gente para que sepa que en esas mismas plataformas donde te anuncian el nuevo número 1 de moda o el número 2, es importante saber que ahí tienes a tu disposición toda la música del mundo. El problema es cómo la escuchas y lo que elegimos, ¿no? Y para ser libre y elegir, pues hay un proceso de volver a lo que hablamos en la otra pregunta, ¿no? De empezar en las escuelas enseñando a la gente pues a canalizar su gusto, ¿no? Que puede ser cualquiera, pero sino simplemente a pensarlo, ¿no? A pensar, y yo creo que eso se consigue pues desde que un chaval es pequeño.